Durante el crepúsculo, un grupo de chicas tiran unos dados y los números que salen los ponen en una radio, y cuando el reloj marca las 4:44, ellas recitan un conjuro frente a un árbol, pidiendo que algo se muestre frente a ellas. Pese a eso, Tsuchimi y Asuka se lamenta de que no funcionó, hecho por el que sus amigas le recriminan que tal vez fue culpa de Asuka por realizar la ceremonia a la ligera, ante lo que Asuka asegura que la ceremonia de las 4:44 funcionará y las llevará a otro mundo. Yu señala que algo como eso no puede ser verdad, a lo que Mia le pide que no diga eso, pero aún así, Asuka afirma que el mundo que ella busca está en algún lugar. Mia le pregunta qué clase de mundo es ese, por lo que Asuka contesta que como su familia hace miso, debe ser un mundo con mucho miso. Nana declara que en su mundo deben haber muchos chicos lindos, pero Kuroe señala que eso es muy subjetivo, ante lo que Nana les reclama por tomárselo muy en serio. Asuka las invita a que hagan funcionar el conjuro la próxima vez, pero Yu responde que ella ya no participará en eso, agregando que va atrasada. Kuroe encuentra un cristal en el suelo, y como Asuka le pregunta qué le ocurre, Kuroe contesta que no es nada. Asuka entonces reflexiona que a veces recuerda aquel día donde el crepúsculo era tan hermoso que parecía estar describiendo el futuro de todas ellas. Durante la escuela, Yu va a buscar a Asuka, pero le informan que ella salió junto a Nana, y Yu murmura que eso le da un mal presentimiento. Kuroe pone el cristal en un aparato de radio, mencionando que puede escuchar algo, pero se queja de que la música que pusieron por megafonía es muy ruidosa. Por esto, Asuka se queja de que los del club de difusión sean tan perezosos por poner la misma canción todos los días, señalando que ellas, como miembros de la sociedad de investigación de la radio, no lo pueden permitir. Nana les recuerda que ella no es miembro, por lo que Asuka acota que es una voluntaria. Cambiando el cassette, Asuka anuncia por megafonía que ella será la nueva DJ, hecho por el que Yu se muestra avergonzada, y Kuroe sentencia que Asuka también es ruidosa. Debido a eso, el profesor Taniji le reclama a Yu porque se supone que ella debe de tenerlas como la presidenta de la sociedad de radio. El profesor les cuestiona a Nana y Asuka si saben cuántas veces han hecho eso, ante lo que Nana replica que no es apropiado preguntarle a una chica cuántas veces lo ha hecho, y Asuka felicita a Nana por hacer que el profesor se avergonzara. Taniji amenaza a Asuka con quitarle la casetera hasta que se gradúe, pero ella lo soborna con la comida favorita de Taniji. Las chicas van a un café, donde Yu se queja de que a ella también la regañaron pese a que no hizo nada. Nana señala que eso es porque Yu pretende ser el rol de la estudiante perfecta que se lleva bien con los profesores, al contrario de Nana, a quien los profesores no le prestan atención. Kuroe murmura que puede escuchar algo, instante en el que Mia le avisa que ya le sirvieron su té. Ella les platica sobre el cristal y el ruido que este provoca, hecho por el que Asuka se pregunta si ese ruido será del espacio exterior. Nana comenta que se oye como un alien, y como Mia también lo escucha, Kuroe agrega que si bien es un sonido suave, también lo pudo escuchar en la radio. Asuka las invita a que hagan el ritual de las 4:44 con esa frecuencia de radio, agregando que leyó en internet que si usan la frecuencia adecuada a esa hora, se abrirá una puerta a otro mundo. Ellas hacen el ritual, y cuando Asuka pone la frecuencia en la radio, todas aparecen en otra dimensión. Ellas ven unos conejos de nieve amarilla, mostrándose impresionadas por la situación. Instante en el que Yu declara que eso debe ser una alucinación colectiva, puesto que no puede ser real. Los conejos de nieve empiezan a hacerle cosquillas a las chicas, y como Asuka y Yu se los quitan de encima a las demás, estos se muestran hostiles. Los conejos las atacan, y en ese instante, una chica los contiene. Los conejos se fusionan, convirtiéndose en varias bestias, por lo que la chica utiliza una casetera para transformarse. La chica lucha contra las bestias, sin embargo, se ve superada, hecho por el que Asuka intenta ir hacia ella, pero Yu le dice que no hay nada que puedan hacer. En ese momento, la chica resurge, logrando derrotar a las bestias en un santiamén, para luego volver a su forma anterior, mostrándose cansada. Asuka le pregunta si está bien, razón por la que ambas se sorprenden cuando se ven, a la vez que Nana y las demás comentan lo parecidas que son. La chica señala que Asuka debe ser de la dimensión 633.0, comentando que sabe cómo llegó allí, pero le ordena a Asuka que no vuelva. Ella pone la frecuencia en la casetera, pidiéndole a Asuka que vuelva a su mundo y que olvide lo que vio, mientras que Mia y las demás se muestran aliviadas porque volvieron. Kuroe se da cuenta que siguen siendo las 4:44. Asuka intenta preguntarle a
la chica por su casetera, pero ella le grita que vuelvan a casa. No obstante, la chica musita el nombre de Yu cuando la ve, y cuando intenta cambiar la frecuencia, se termina desmayando. Por esto, se nos muestra a Asuka de pequeña, la cual sonríe cuando ve a su madre, instante en el que la chica despierta llorando. Yu le pregunta a Asuka si está segura de dejarla ahí, ante lo que Asuka contesta que no la podían dejar tirada y que se las arreglará para que nadie se dé cuenta. La chica es sorprendida por la abuela de Asuka, la cual le avisa que es hora de cenar, para que luego Asuka se tope con su abuela, quien también le notifica que es hora de comer, pero queda confundida. Asuka le reclama a la chica por quererse cambiar, alegando que debe descansar, pero la chica contesta que no recibió tanto daño, momento en el que su estómago ruge. Asuka le trae la comida a la chica, quien pregunta si no se darán cuenta de la ración que se trajo, ante lo que Asuka expone que ese plato es una ofrenda para alguien que ya no está, pero de todos modos, Asuka acota que dirá que ella se lo comió si le preguntan. La chica se muestra cabizbaja cuando oye eso, pero le agradece a Asuka por la comida. Cuando termina de comer, la chica encuentra un cuaderno en el cual lee que pertenece a un niño llamado Kyohei, dándose cuenta que él tuvo el mismo destino en ese mundo. Asuka entra, invitándola a bañarse juntas, donde Asuka señala el parecido entre ellas dos, hecho por el que la chica se muestra estupefacta porque Asuka apenas se dio cuenta. A la hora de dormir, Asuka le pregunta el nombre a la chica, a lo que ella responde que también se llama Asuka. Ella le pregunta qué era aquel mundo dorado, motivo por el que la Asuka del otro mundo replica que le hablará sobre eso al día siguiente, agregando que, al menos por esa noche, quiere dormir tranquila. Asuka sueña con un niño en el mundo dorado y cuando despierta, descubre que la Asuka del otro mundo se fue. Sin embargo, ella encuentra un dispositivo en la ropa que la Asuka del otro mundo dejó, donde Asuka ve que hay una foto de su hermano Kyohei. Paralelamente, la Asuka del otro mundo se dice a sí misma que ellas no deben ir nunca más al mundo del crepúsculo, y mientras va a la otra dimensión, una chica se ríe sobre el árbol. Poco después, Nana come junto a sus otras amigas, donde se emociona cuando ve a un actor en una pantalla, instante en el que le llega un mensaje de su madre, y Nana se muestra disgustada. Asuka les dice a las demás que la chica es su yo de otro mundo, hecho por el que ellas señalan que es difícil de creer. Asuka les muestra la foto de su hermano, agregando que la otra Asuka la tenía, ante lo que Chloe comenta que apoya la teoría de Asuka, recalcando lo extraño que fue ir al otro mundo. Por esto, Asuka declara que harán el ritual de las 4:44 de nuevo, motivo por el que Yu le reclama por lo peligroso que fue, pero Asuka le asegura que estarán bien. Chloe menciona que el ruido que se escuchaba en la casetera ya no se oye, y Mia acota que ellas pudieron hacer el ritual porque usaron la frecuencia que salió en la casetera. Ellas le informan a Nana que harán el ritual, momento en el que una divina le pregunta si está insatisfecha con la situación de su familia, diciéndole que el número 696.9 la llevará a una versión de sí misma que ella no conoce. Nana les cuenta esto a las demás, opinando que deberían poner esa frecuencia en la radio. Yu señala que la divina le parece sospechosa, momento en el que Chloe pone la frecuencia. Asuka menciona que como el cumpleaños de Nana es dentro de 2 días, la dejará hacer la parte más importante del ritual. Todo esto mientras que la divina se revela como la chica que estaba en el árbol. Según inician el ritual, ellas notan que el ambiente cambia, sin embargo, se dan cuenta que siguen en el mismo lugar, y Yu comenta que ya son las 4:45, por lo que ya no pueden hacer el ritual. No obstante, Mia descubre que Nana no está, instante en el que Nana es despertada por otra Yu en el café, dándose cuenta que tanto el uniforme como la forma de hablar de las chicas es diferente. Mientras Nana se pregunta si lo del ritual fue un sueño, Yu le pregunta a Chloe cómo van los preparativos, y Mia acota que oyó que ya tiene un prometido. Chloe contesta que no se siente lista para eso, ante lo que Yu responde que ella tampoco se sentía lista, pero resultó ser muy divertido para ella, mostrando su anillo. Asuka le pregunta a Nana si está bien, a lo que Nana les reclama por ser tan formales al hablar. Las chicas les dicen que ella también debería hablar como ellas, recordándole que se va a casar en 2 días. Nana queda perpleja, hecho por el que Chloe le recuerda que deben casarse el día que cumplen 17 años. Paralelamente, Asuka señala lo extraño de que Nana haya desaparecido
ido junto a sus motonetas y Mia comenta que no tiene señal en su teléfono. Asuka ve las motonetas en el café, logrando ver a Nana dentro, instante en el que descubre a las otras ellas junto a Nana, a la vez que la Mia del otro mundo le explica a Nana que según la ley deben casarse cuando cumplan 17. La Asuka de la otra dimensión, a la que Asuka llama sería Asuka por ser tan seria, les dice que están en un mundo diferente. Ella les pregunta cómo la siguieron y cómo consiguieron la frecuencia correcta, ante lo que Mia le explica que una divina se la dijo a Nana, cosa que deja pensativa a sería Asuka. Ella les aconseja que no se dejen ver de sus yo de ese mundo, puesto que las cosas podrían complicarse. Hecho con el que Kuroe está de acuerdo, pero le dice que le tienen que hacer muchas preguntas. Por esto, sería Asuka les revela que ella es la misma Tsuchimiya Asuka, pero de un mundo paralelo. De esta manera, ella les explica que cada posibilidad crea diferentes líneas temporales o mundos, y las posibilidades en estos mundos crean ramificaciones infinitas, de modo que hay más mundos paralelos que estrellas en el cielo. Sería Asuka agrega que esos mundos son llamados fragmentos, y que el mundo en el que están ahora se dividió del mundo de Asuka y las demás hace 10 años, por lo que son fragmentos relativamente cercanos. Mia pregunta por qué Nana está con las ellas de ese mundo, a lo que sería Asuka señala que como seguramente Nana fue la primera en pisar ese mundo, Nana se fusionó con la Nana de ese fragmento. A través de esto, sería Asuka expone que Nana se convirtió en la conexión entre ellas y ese mundo, lo cual les permite existir en ese fragmento, así como poder volver a su fragmento original. Kuroe concluye que eso significa que en cada fragmento, una de ellas tendrá que ser la conexión, hecho por que Mia se pregunta si descubrirán que es una Nana farsa, pero sería Asuka señala que la gente suele ignorar esas pequeñas divergencias. Cuando llega a casa, Nana se alegra de que su madre sea la misma, comentándole que sus amigas estaban raras diciendo que se iba a casar. No obstante, su madre la regaña por hablar vulgarmente, recordándole su boda, y Nana se da cuenta que en verdad está prometida. Su madre y su padrastro le dan unas franelas para ella y su marido, pero Nana expresa que todo eso es asqueroso. Ella culpa a su madre por querer casarla para que se vaya de la casa, acotando que su madre la debe odiar porque le recuerda a su anterior marido, es decir, el padre de Nana. Ella grita que su verdadero padre no permitiría que ella se casase tan joven, puesto que él sí se preocupa por ella. Instante en el que el timbre suena. Cuando abre la puerta, Nana descubre a Tomoya, su actor favorito, enterándose que este es su prometido. Por su parte, las chicas se muestran todavía confundidas mientras comen, hecho por el que Mia les recuerda que según sería Asuka, pueden regresar a su mundo si hacen el ritual de las 4:44 de nuevo, y que el tiempo no habrá transcurrido en su mundo original. Mia propone que se lo tomen con calma, momento en el que Kuroe menciona que si bien sería Asuka les explicó lo de los mundos paralelos, todavía no les ha dicho por qué ella también está en un fragmento que no es el suyo. A su vez, Asuka le devuelve a sería Asuka la foto de Kyohei que había dejado, comentando que en su mundo su hermanito desapareció cuando tenía 6 años, ante lo que sería Asuka agrega que en el suyo también, reclamándole por llamarla sería Asuka, momento en el que un vigilante las ve. Tomoya le dice a Nana que se siente afortunado de que le haya tocado una chica tan increíble como ella, y como trata de besarla, Nana se niega avergonzada. Tomoya señala que la besará durante su boda cuando todo el mundo bendiga su unión, y como Nana se sorprende por esto, Tomoya les recuerda que su boda será transmitida en vivo. Él la invita a compartir su vida juntos, momento en el que unas chicas reconocen a Tomoya y le piden una foto, pero este escapa junto a Nana. Mientras van a casa de Nana, Kuroe le pregunta a sería Asuka por qué está viajando entre fragmentos, y ella contesta que está buscando algo que no tiene que ver con ellas. Las chicas ven a Nana siendo dejada en su casa, y cuando Tomoya se va, Asuka y las demás la llaman. Nana se disculpa por lo que les dijo antes, y como Asuka no sabe a qué se refiere, Kuroe comenta que ella cree que son sus yo de ese mundo. Nana entonces expresa que su corazón está listo, por lo que se casará con Tomoya, instante en el que un conejo amarillo aparece en ese fragmento. Las chicas le dicen que ese no es su mundo y solo es un fragmento paralelo, ante lo que Nana señala que le parecía un mundo diferente afectado por el efecto mariposa, pero recalca que ella se quedará allí. Ellas le preguntan el por qué, a lo que Nana responde que en
ese fragmento se casará con una celebridad, a diferencia del otro mundo donde es solo una chica normal. Debido a eso, Asuka se pregunta qué pasaría si Nana no vuelve, y sería Asuka acota que la Nana de su mundo desaparecerá. A la mañana siguiente, Nana se lamenta de haberle hablado hacia las chicas, momento en el que su madre le recuerda que debe llenar su registro de matrimonio. Nana le recuerda a su madre que Chiba Tomoya solo es el nombre artístico de su prometido, sorprendiéndose cuando ve su verdadero nombre. Las chicas notan que Seria Asuka no está con ellas, al momento que se preguntan si deberían volver sin Nana. Mia se pregunta por qué Nana estaba en el club de radio con ellas, hecho por el que Asuka recuerda que en esa ocasión Kuroe le prestó una radio de galena, y cuando le preguntó a Nana qué hacía allí, ella respondió que solo quería saber qué era ese artefacto extraño. Asuka reflexiona que Nana la ignoró varias veces después de eso, pero ella siguió insistiendo hasta que Nana decidió empezar a juntarse con ellas. Kuroe señala que ella nunca imaginó que sería amiga de Nana, instante en el que Nana llega gritando que no puede casarse con Tomoya. Por esto, Nana explica que el apellido real de Tomoya es Chiyokoba, y si lo ponen junto a su nombre suena Chiyokoba Nana, lo que se oye como Chocobanana, cosa que la pone histérica. Taniji y Kita llegan, presentándose como miembros de la agencia de aplicación de matrimonios, hecho por el que las chicas se dan cuenta que en ese mundo no son profesores. Ellos exponen que recibieron un reporte de que Nana decidió no casarse el día antes de su 17º cumpleaños, hecho por el que otros agentes aparecen y meten a Nana en la furgoneta, a la vez que Seria Asuka se lamenta por la aparición de más conejos, a los cuales se refiere como Noises, procede a eliminarlos, momento en el que las chicas la encuentran. Ella explica que si bien los está eliminando, no es lo que está buscando, señalando que es algo mucho peor llamado desorden. Nana reflexiona que ella no quería casarse en primer lugar, momento en el que Tomoya le pregunta si el hecho de que no se quiera casar es por su padrastro. No obstante, Tomoya declara que ya es tarde y nadie podrá cancelar su boda puesto que él lo decidió. Por su parte, Seria Asuka les explica a las chicas que si bien siempre se están generando nuevos fragmentos, el desorden aparece y corrompe los fragmentos, provocando su destrucción. A través de esto, Kuroe se da cuenta que el trabajo de Seria Asuka es erradicar el desorden en cada fragmento. Sin embargo, Yu señala que debe haber otra razón, hecho por el que Seria Asuka confiesa que el fragmento de donde viene está a punto de ser destruido, pero puede salvarlo si destruye al Rey del Crepúsculo, agregando que si bien no sabe quiénes son, estos le dan el poder al desorden para que aparezca. De esta manera, Seria Asuka declara que llegará hasta el Rey del Crepúsculo a través del desorden, para así poder salvar su mundo. Yu ve a la Asuka de ese fragmento, ordenándoles a las dos Asuka que se escondan. La Asuka de ese mundo les anuncia que adelantaron la ceremonia de Nana, por lo que se está celebrando en ese momento, hecho por el que la Asuka original la confronta y Seria Asuka declara que no tienen tiempo, por lo que ellas salen corriendo. Simultáneamente, Nana se muestra entusiasmada por lo lindo que es su vestido de bodas, instante en el que su padrastro le pregunta si está lista. Nana le cuestiona si él no quería que se casara con Tomoya, pero este le pide que guarde silencio, señalando a los guardias en la puerta. Él le da un regalo a Nana, señalando que es algo que encontró en la basura hace 3 años cuando empezó a vivir con ella, disculpándose porque no la pudo proteger como su verdadero padre lo hubiera hecho. Nana descubre que es la radio de galena que su padre le regaló, recordando cómo estaba sorprendida la primera vez que la escuchó. Debido a eso, su padre le explicó que esa radio usa un lado negativo y un lado positivo, a través del que se pueden escuchar cosas que antes no se podía, instando a Nana a que sea como esa radio y viva según sus principios y no se deje arrastrar por nadie más. Al momento que la ceremonia comienza, Seria Asuka escucha una interferencia y Asuka decide abrirse paso entre las fanáticas de Tomoya, pero son retenidas por Taniji y los demás. Mientras que Seria Asuka informa que siente que el desorden se acerca, Nana rechaza a Tomoya en el altar, instante en el que Asuka logra entrar y ambas se abrazan. Ellas intentan escapar, no obstante, Tomoya declara que no las dejará porque él juró que el mundo experimentaría el júbilo de su boda, tomando a Nana por la fuerza. Nana entonces declara que ella no dejará que nadie le obligue a hacer algo que ella no quiere, proclamando que vivirá como su padre le enseñó, instante en el que su pecho brilla. Seria Asuka entra y luego de que se transforma, golpea a Tomoya, momento en el que un cassette aparece en las manos de Nana. Seria Asuka reconoce a Tomoya como desorden, hecho por el que este comienza a invocar Noises para distorsionar el fragmento. Seria Asuka y Tomoya comienzan a pelear, pero Tomoya logra derrotarla, razón por la que Nana toma la casetera de Seria Asuka y cuando introduce el cassette, ella se transforma. Nana lo ataca a la vez que declara que no se casará con alguien tan asqueroso
asqueroso como él, y pese a que Tomoya la atrapa, Nana logra liberarse para luego derrotarlo. Sería Asuka le agradece, señalando que no sabía que podía llegar a transformarse, explicándole que cuando logra dejar atrás sus defectos y acepta su idea de sí misma, se gana el derecho a ser una igualadora para poder erradicar al desorden. Sería Asuka le ordena a Tomoya que le diga dónde está el Rey del Crepúsculo, ante lo que Tomoya le dice que lo sabrá cuando sea tragada por este. Tomoya desaparece, dejando un cristal, el cual sería Asuka toma. Nana le dice a sus padres que ella es la nana de otro mundo, pero le dice a su padrastro que debería darle la radio a la nana de ese mundo cuando vuelva. Posteriormente, Nana se lamenta por su yo de ese fragmento, puesto que seguramente ella quería casarse, pero expresa que sus yo de ese mundo están trabajando duro para vivir la vida que quieren. Ellas hacen el ritual de las 444, logrando volver a su dimensión original, donde Nana menciona que su padrastro le dio la radio, y como Asuka señala que Nana se ve más cercana a este, Nana se muestra avergonzada, pero le pasa a Asuka su solicitud para unirse oficialmente al club de radio. Poco después, se nos muestra a Mia emocionada mientras ve una película de vaqueros, y como su madre le dice que no debería ver esa clase de películas, Mia murmura que no le gustan tanto. A su vez, la abuela de Asuka le dice que revise el almacén porque siente que hay alguien, razón por la que Asuka encuentra a Seria Asuka allí. Asuka les platica a las demás sobre eso, hecho por el que Seria Asuka explica que no pudo resistirse cuando olió el miso, y Asuka contesta que solo debía pedirle si quería, y las demás señalan que pese a su personalidad, sigue siendo Asuka. Seria Asuka le pasa a Nana una casetera, comentando que eso es un modulador astral, y aquellas que han logrado volverse igualadoras podrán usarlo para invocar a su gemelo astral para transformarse, hecho por el que Asuka se lamenta de que solo Nana puede hacerlo. Nana le pregunta si puede transformarse cuando quiera, ante lo que Seria Asuka expone que solo podrá cuando el modulador astral tenga señales de que hay un desorden cerca. Seria Asuka notifica que apareció uno en otro fragmento, por lo que se lleva el miso con ella. Seguidamente, las chicas escuchan en la radio que una chica con el sobrenombre Asuka la Cariñosa pidió que dijeran el mensaje Let's Go West, y Kuroe señala que la pronunciación de esa frase suena como los números 1324.5, y Mia concluye que es una frecuencia, al momento que la chica misteriosa las escucha en la otra mesa. Ellas se proponen hacer el ritual de las 444, a lo que Yu les recuerda que alguien tendrá que ser la conexión, y que probablemente sea la persona que tiene la radio, razón por la que Asuka se ofrece a ser ella. Sin embargo, cuando comienzan el ritual, un gusano asusta a Asuka y Mia atrapa la radio, provocando que ella se vuelva la conexión. Mia vuelve en sí en un mundo ambientado en el viejo oeste, hecho por el que las chicas se muestran confundidas. Mia ve a las Asuka y Yu de ese fragmento, no obstante, descubre que la Nana y la Kuroe de ese mundo son buscadas por haber robado un banco. Por su parte, Kuroe señala que pese a que están en el viejo oeste, hay carros y motonetas, además de que algunas personas tienen celulares, pero Yu señala que el suyo no tiene señal. Mia ve a Taniji culpando a Tomoya de haber hecho trampa en un juego, momento en el que Yu le pide a Mia que los detenga porque es su trabajo. Mia trata de hacerlo, pero como se muestra nerviosa, estos no le prestan atención. En ese instante, el sheriff Hakuma entra, hecho por el que Taniji huye, y el sheriff le saca una carta a Tomoya, señalando que estaba haciendo trampa. El sheriff le ordena a Mia que la siga, recordándole que es la suplente del sheriff, por lo que su deber es mantener el orden mientras él no está. Las chicas llegan a la cafetería, donde la Yu de ese fragmento señala que Asuka pudo atrapar a Nana y Kuroe, hecho por el que ellas se dan cuenta que en ese mundo son buscadas. Las Nana y Kuroe de ese mundo entran, pidiéndole a Yu que les ayude a esconderse. La Asuka de ese fragmento le pregunta a la Yu original por dónde se fueron las otras, y como Yu no sabe qué decirle, Asuka de ese fragmento entra en la cafetería. Debido a que las Nana y Kuroe criminales se ocultan, la Asuka caza recompensas apunta las del mundo original, razón por la que ellas huyen, y esa Asuka las sigue. La Asuka original les reclama a las Nana y Kuroe criminales por hacer que persiguieran a las otras, instante en el que la Yu original entra, razón por la que ellas se sorprenden. La Asuka caza recompensas logra capturar a las Nana y Kuroe originales, y pese a sus protestas de que son las equivocadas, Asuka no les presta atención. Kuroe comenta que la personalidad de Asuka varía según el fragmento, señalando lo ruda y
y decidida que es esa Asuka, hecho por el que la Asuka cazarrecompensas comenta que solo se tiene a sí misma para protegerse, porque allí todo se resuelve con duelos. La Nana y Kuroe criminales también le dicen esto a Yu y Asuka, y como ellas se sorprenden, la Kuroe criminal concluye que ellas deben ser de otro mundo como dicen. Kuroe se ríe por lo bien que se llevan Asuka y Yu, momento en el que ellas se preguntan dónde está Mia. A su vez, Mia y el sheriff ven un duelo a muerte en vivo, cosa que aterra a Mia cuando uno muere. El juez Hishi declara el duelo terminado, razón por la que Mia comenta lo cruel que es eso, pero Hakuma contesta que así funciona el mundo. Él le explica que los duelos son para disputas civiles y que su trabajo como sheriff es investigar cuando se crea que hubo un crimen y no se tenga que llegar al duelo. Hishi saluda a Hakuma y como Mia se presenta, Hishi indica lo linda que Mia es y que es adecuada para ser la sheriff, riéndose cuando ellos se van. Hakuma le dice a Mia que a Hishi solo le importa tener más audiencia para los duelos en lugar de defender la justicia, instando a Mia que sea fuerte para poder hacer valer la ley, pero Mia murmura que ella no es tan fuerte. Por su parte, la Asuka cazarrecompensas les da de comer a Nana y Kuroe, quienes le preguntan por qué es cazarrecompensas, y Asuka contesta que es el único trabajo que puede hacer una chica huérfana en ese mundo. Mia se alegra cuando ve a su madre, la cual le dice que debe ser fuerte porque ella pidió ese trabajo, recordando como Mia dijo que quería ser la heroína del pueblo, cosa que sorprende a Mia. Las Kuroe y Nana criminales llevan consigo a Yu y Asuka, pidiéndoles que hagan silencio porque están cuidando a varios niños huérfanos. Ellas agregan que debido a los duelos, muchos niños quedan sin padres y que ellas roban bancos para poder mantener a los niños, invitándolas a que se le unan, pero Yu y Asuka rechazan la oferta. En ese instante, otra Yu, la cual era la adivina que le dijo la frecuencia a Nana, le levanta la falda a Asuka, comentando que ella es la que se hizo llamar Asuka la cariñosa en la radio, invitando a Asuka a robar el banco. Todo esto mientras que Mia se dice a sí misma que tiene que volverse fuerte siendo la mejor sheriff en ese mundo. Al día siguiente, Mia atrapa a un fugitivo al momento que Asuka despierta, donde ella ve junto a Yu como las Nana y Kuroe de ese mundo cuidan a los niños. Asuka se pregunta dónde está la otra Yu, refiriéndose a ella como Ero Yu, recordando cómo ella actuaba muy afectuosamente con Asuka, hecho por el que Yu le reclamó, y Ero Yu la llamó aburrida, pero aún así invitó a Asuka a robar el banco con ella y se fue. Yu le cuestiona a Asuka si está considerando ir a robar el banco, cosa que Asuka niega, instante en el que Nana les comenta que han tenido que reducir las raciones de comida para los niños porque ya no tienen benefactores como antes. Ero Yu llega con una moto y un carruaje, señalando que con eso podrán llevar todo, y Asuka anuncia que irá a robar el banco. Por su parte, Nana les repite a la Asuka cazarrecompensas que ellas no son las criminales, pero esta no las escucha, instante en el que la Yu camarera le dice que en efecto ellas no son las fugitivas. El sheriff Hakuma felicita a Mia por su desempeño, señalando que es más capaz de lo que pensaba. Él comenta que solo la aceptó porque era la única que se postuló para el puesto, recordando la determinación de Mia, quien le dijo que quería ser una heroína. Mia comenta que ella siempre quiso eso de niña, pero todos le decían que las cosas tiernas iban más con ella, señalando que nadie se molestaba en ver su parte más audaz, recordando cuando Asuka y las demás la invitaron a unirse al club de radio. Seguidamente, suena la alarma de que están robando un banco, instante en el que Ero Yu huye junto a las demás, y Yu le reclama a Asuka por estar tan contenta de haber robado el banco. La Asuka cazarrecompensa la sigue, momento en el que las Nana y Kuroe originales se preguntan por qué están ayudando a esa Asuka pese a que las tenía capturadas, pero aún así, ellas tiran un barril con aceite en el camino. Ero Yu suelta el carruaje, apartándose del camino mientras se despide de las demás, hecho por el que el carruaje pierde el control, y la Asuka cazarrecompensas las captura. Ella se sorprende cuando ve a Asuka, momento en el que Mia queda perpleja a ver a todas, y Hakuma declara que todas serán arrestadas por haber robado el banco. Durante el juicio, la Asuka cazarrecompensas junto a las Nana y Kuroe originales son condenadas a 50 años de trabajos forzados, mientras que Asuka y las demás a 60 años. Sin embargo, la jueza declara que como son jóvenes, tendrán un duelo a muerte, y las que ganen serán declaradas inocentes, cosa por la que ellas le reclaman, y cuando la jueza sale, le sonríe a Hakuma
Hakuma. Mia le pregunta por qué mintió diciendo que todas eran cómplices, ante lo que Hakuma contesta que eso fue lo que vio, y como Mia responde que eso no es justicia, Hakuma replica que es su propia justicia. Este se tropieza con un guardia, para que luego Mia descubra que es Seriazuka, quien le dice que ella es la conexión en ese mundo, y como Mia contesta que sus amigas están en peligro, Seriazuka asegura que ella se encargará del desorden de ese fragmento. Mia se lamenta que ella nunca puede ayudar, momento en el que la ropa interior de Asuka le cae en la cara. Una chica le dice que llevará los objetos que le quitaron a las detenidas a la oficina del sheriff, pero Mia se ofrece a hacerlo, descubriendo que en la caja está el modulador astral. A la hora del duelo, Hisui les informa que tendrán que dispararse hasta la muerte cuando la música se detenga, y si no lo hacen, todas serán ejecutadas. Todo esto a la vez que Mia corre con el modulador. Sin embargo, cuando la música se detiene, Asuka declara que no puede hacerlo, cosa con la que las demás están de acuerdo. Hisui ordena que las ejecuten, pero en ese instante se oye una conversación entre Hisui y Hakuma donde ellos comentan lo mucho que subirá el rating si ponen en duelo a unas chicas lindas, momento en el que se nos muestra Seriazuka en la cabina, quien murmura que grabó eso antes del juicio. La gente empieza a reclamarle a Hisui y Hakuma, hecho por el que Hisui comenta que se está debilitando, para que luego Seriazuka se transforme, atacando a Hisui. Seriazuka la identifica como el desorden de ese mundo, y que utiliza la opinión de la gente para generar su poder, pero como ahora todos están en su contra, no será tan poderosa. Seriazuka ataca a Hisui de nuevo, no obstante, Hakuma le dispara, revelándose como otro desorden. Ambos invocan a los Noises, haciendo que aparezcan en el mundo del crepúsculo, y mientras Seriazuka los intenta contener, Mia se dice a sí misma que ella debe mantener la justicia mientras sostiene el modulador. Ella entra en el crepúsculo, logrando transformarse, y junto a Seriazuka logra derrotar a Hisui y Hakuma, y luego de que toman los cristales, Mia declara que su justicia sí era real. Posteriormente, la nana de ese mundo comenta que gracias al juicio, mucha gente descubrió el orfanato, y empezaron a donar para ayudar a los niños, hecho por el que la Asuka Casa Recompensas dice que también los ayudará. Al momento de regresar, las chicas señalan que Mia se ve un poco más alta, hecho por el que ella manifiesta que es porque es una heroína de la justicia después de todo. Posteriormente, Kuroe recibe una llamada de Asuka mientras lee un libro, a través de lo que Asuka las reúne a todas en el café. Ella les dice que vayan a la playa, hecho por el que todas le reclaman que ya es otoño, pero Asuka sostiene que quiere ir porque no pudieron durante el verano porque Asuka estaba enferma. Las chicas señalan que no irán a menos que encuentren un lugar más caluroso y soleado, a lo que Kuroe agrega que ella irá si encuentran un lugar calmado, momento en el que Eroyu aparece, comentando que si hacen el ritual de las 4:44 podrán ir a cualquier lugar que deseen. Mientras Asuka se divierte en la playa, las chicas protestan que ellas no trajeron su traje de baño, recordando cómo ellas hicieron el ritual de las 4:44 por insistencia de Eroyu. Ella le dijo a Kuroe que sería la conexión, hecho por el que Kuroe le preguntó si no aparecería algún desorden en ese fragmento, y Eroyu le aseguró que ella no las llevaría a un fragmento donde esté Seriazuka. De esta manera, ellas aparecieron en ese fragmento, hecho por el que Eroyu acota que ese mundo es una gran isla. Eroyu le pregunta a Yu si está celosa porque ella sí puede usar ese traje de baño, y como Nana le reclama que ellas no tienen uno, Eroyu encarga unos en un dron. Ellas comienzan a jugar en la playa luego de que se cambian, instante en el que Kuroe despierta en una choza recordando que ella es la conexión de ese mundo. Ella señala que en ese fragmento cada persona vive en una isla, pero recalca que es lo mejor para una persona como ella, logrando ver una gran antena a lo lejos. Eroyu le explica a las chicas que esa antena pertenece a la inteligencia artificial de esa comunidad, la cual es llamada White Goat, añadiendo que en ese mundo cada comunidad tiene su propia IA, la cual distribuye todo lo necesario para que la gente pueda vivir. Ella ordena que le traigan un teléfono a cada una, hecho por el que Yu señala que alguien se debe hacer cargo de eso, y Eroyu expone que esa isla pertenece a la Yu de ese fragmento, pero como por alguna razón esa Yu no está, Eroyu comenta que como todo lo están pidiendo por el teléfono de la Yu de ese fragmento, ella tendrá que pagar por todo, razón por la que la Yu original les reclama que eso es robo. Eroyu le insiste en que no se preocupe por eso, agregando que puede comprar lo que le dé la gana, momento en el que Mia comenta la cantidad de juegos que hay en ese mundo, y Nana queda maravillada por la cantidad de likes que tiene una foto que subió. Eroyu señala que cuando una foto le gusta a la inteligencia artificial, esta la comparte con todo el mundo, cosa que emociona a Nana, quien empieza a tomarse más fotos mientras las demás no se despegan del teléfono. Mientras tanto, Kuroe murmura que ella no necesita comprar nada, por lo que pone música y comienza a leer.
leer. Las chicas comentan lo divertido que es eso, hecho por el que Asuka pregunta si deberían llamar a Kuroe, pero Yu le dice que algunas personas se divierten más por sí mismas, agregando que Asuka no lo podría entender porque es demasiado extrovertida. Mi añade que Kuroe no suele salir con ellas los fines de semana, razón por la que Nana contesta que Kuroe es un poco diferente a ellas, preguntándose si tiene algo que ver que se haya criado en Francia, y Yu añade que en Europa la gente es más independiente que en Japón. Asuka le pregunta a Eroyu si le pueden enviar un mensaje a Kuroe, momento en el que Kuroe termina de leer su libro, murmurando que estar sola es lo mejor. Ella encuentra un libro de programación, comentando que la Kuroe de ese mundo tiene algunos hobbies diferentes a los suyos, para luego ver unos lentes de realidad virtual. Cuando Kuroe los toma, ella lee en un cuaderno una frase en francés que dice que se olvide de sí misma y que se confíe en ellos, instante en el que un dron le entrega un paquete, donde encuentra una carta de Asuka. Yu se muestra emocionada probándose un vestido que encargó, hecho por el que Asuka le recuerda que la Yu de ese mundo será la que pague por eso, pero Yu contesta que es su otra yo después de todo. Un dron le trae la respuesta de Kuroe a Asuka, motivo por el que Kuroe menciona lo extraño de que en ese mundo se pueda pedir cualquier cosa pero no se puede enviar mensajes de texto, instante en el que Asuka lee que en la carta Kuroe le agradeció por la invitación, pero le dijo que estaba bien por sí misma. Asuka se muestra desanimada por eso, pero Yu le dice que deben respetar la decisión de Kuroe. Todo esto a la vez que Eroyu se encuentra con Asuka. Ella le pregunta por qué llevó a las chicas a ese fragmento, señalando que debe tener algún motivo egoísta para hacerlo. Eroyu responde que Asuka también llevó a las chicas a otro fragmento antes, hecho por el que Asuka contesta que ya lo hizo para eliminar al desorden, pero Eroyu sostiene que ese también es un motivo egoísta. Eroyu comenta que en cada fragmento Asuka es diferente, pero recalca que Asuka fue la que alejó a su Asuka de ella, transformándose para luego atacar a Asuka. Ella también se transforma, pero en ese instante Asuka les pregunta qué están haciendo, y ellas contestan que solo discutían. Cuando atardece, Asuka comenta lo tranquilo que es ese mundo, cosa con la que Asuka está de acuerdo, agregando que es lo opuesto al mundo del crepúsculo, debido que allí no hay dolor pero tampoco felicidad, acotando que eso es culpa del rey del crepúsculo. Paralelamente, Kuroe encuentra un juego ambientado en París, recordando cómo ella siempre estaba sola cuando vivía allí, pero no se sentía mal por eso. Sin embargo, cuando se mudó a Japón, todos le decían que estaba mal estar sola, y antes de darse cuenta, pasaba mucho tiempo con Asuka y las demás, razón por la que empezó a tenerle miedo al hecho de acostumbrarse a estar siempre acompañada y no tener tiempo para sí misma, reflexionando que a veces ella se aísla porque quiere estar sola. Kuroe ve unos símbolos en el juego, momento en el que recuerda la frase del cuaderno, todo esto al momento que un dron le espía. Asuka señala que tiene hambre, pero cuando le dice a Mia y las demás, ellas no le prestan atención, razón por la que Asuka le dice que ella la ayudará con la cena. Kuroe entonces se da cuenta que los símbolos están en todas las aplicaciones, concluyendo que hay algo extraño en todo eso. Kuroe les escribe una carta a las chicas donde les explica que la IA quiere lavarles el cerebro a través de las aplicaciones para luego llamar al dron para que la envíe. Kuroe le reclama al dron que ha enviado 3 cartas antes, pero no ha recibido ninguna respuesta, ante lo que el dron contesta que la entrega se puede retrasar por el mal tiempo. Debido a eso, Kuroe señala que si no recibe respuesta de ellas, tendrá que deshacerse del White Goat ella sola. Asuka le pregunta al dron si Kuroe no les ha respondido a sus cartas, pero el dron responde que las cartas pueden tardar por el tiempo, cosa que irrita a Asuka. Ella comenta que hay algo extraño porque Kuroe no las ignoraría, hecho por el que Asuka se ofrece a ir a verla, ordenándole a Asuka que se encargue de las chicas porque están actuando extraño. Asuka llama a las chicas, pero se da cuenta que estas no han dormido y están adictas al teléfono. Por su parte, Kuroe descubre un video en su computadora, donde la Kuroe de ese mundo les dice que deben destruir a la inteligencia artificial, revelando que ella creó un virus para detener a la IA, el cual debe ser instalado en el servidor. No obstante, la Kuroe de ese fragmento expone que la Yu de ese mundo intentó hacerlo, pero nunca volvió, y a la Asuka de ese mundo le lavaron el cerebro y se volvió loca. Todo esto a la vez que Asuka ve a la Asuka de ese fragmento hablando con objetos como si fueran personas. Kuroe concluye que a la Kuroe de ese mundo probablemente también le lavaron el cerebro, momento en el que la Kuroe de ese mundo piden el video que la ayuden y que instalen el virus en el servidor de
la IA para destruirla. A la mañana siguiente, Asuka aprovecha cuando las chicas van a comer para quitarle los teléfonos y salir corriendo. Sin embargo, ellas la persiguen, por lo que Asuka tira los teléfonos al agua. Mia le hace cosquillas a Asuka para quitarle su teléfono, diciéndole que es muy sensible, instante en el que Hiroyu se la quita de encima y amarra a las demás, por lo que Asuka aprovecha para destruir su teléfono. Hiroyu también le hace cosquillas a Asuka, comentando que le gusta que sea tan sensible a que la toquen, pero Asuka le ordena a Hiroyu que se detenga. Asuka le pregunta por Kuroe, pero Asuka menciona que se tuvo que regresar porque las olas estaban muy fuertes, momento en el que ve un bote a motor y Hiroyu explica que ella lo encargó. Asuka le agradece sonriéndole, hecho por el que Hiroyu murmura que su corazón empezó a latir más rápido por esa sonrisa. A la vez que Kuroe va remando hasta la antena de la IA, Hiroyu le dice a Asuka que las espere, explicándole que las chicas estarán bien mientras no miren las pantallas, pero podría haber algún efecto secundario. Kuroe se da cuenta que el bote se está llenando de agua, concluyendo que no puede hacer nada por sí misma, instante en el que las chicas le quitan el casco de realidad virtual, quienes expresan lo felices que están de que a Kuroe no le haya pasado nada. Kuroe les agradece, expresando que no sabe qué habría pasado si hubiera estado sola, pero Asuka le dice que aunque ella diga que le gusta estar sola, nunca la van a abandonar. Asuka destruye el dron, alegando que este la atacó cuando vio su modulador astral, concluyendo que hay un desorden en la antena de la IA y Kuroe les informa sobre el virus, pero Hiroyu dice que ella no irá porque no le interesa el desorden. Ellas quedan encerradas cuando entran, razón por la que Asuka le dice a Kuroe que instale el virus mientras ella junto a Nana y Mia las cubren. Nana se transforma, enfrentándose al enemigo que ella derrotó anteriormente, pero aunque lo ataca, esto no le hace daño. Al momento que Kuroe se da cuenta que el servidor está en una caída de agua, Nana es derrotada, por lo que Mia se transforma. Ella se da cuenta que están apareciendo los enemigos que vencieron antes, a los cuales se enfrenta junto a Asuka, pero estos las contienen. Kuroe entonces expresa que ella se estaba volviendo débil cuando estaba junto a Asuka y las demás, pero se dio cuenta que junto a ellas siempre salía de su zona de confort, y aunque esté sola, siempre las tendrá a ellas. Instante en el que aparece un cassette en su mano, Mia es derrotada, y mientras Asuka la cubre, Kuroe recoge el modulador astral y se transforma mientras se lanza. Ella esquiva unos torpedos para luego localizar dónde está el servidor de la IA, la cual le advierte que si lo destruye, toda la infraestructura colapsará, pero Kuroe instala el virus, declarando que ella creará un nuevo sistema. Los enemigos desaparecen, momento en el que Kuroe se reúne con las chicas, quienes la felicitan por haber derrotado a la IA, ante lo que Kuroe contesta que ella no estaba sola, invitándolas a todas a volver a casa. Toda la gente de ese mundo es liberada, instante en el que la Kuroe de ese fragmento vuelve en sí, viendo un mensaje que Kuroe le dejó en francés, donde le dice que ella no está sola. Poco después, Kuroe le comenta a las chicas que ella todavía no ha entregado su prueba vocacional porque antes quería ir a una universidad de artes liberales, pero ahora quiere estudiar programación. Asuka acota que ella se encargará de la tienda de miso de su familia, inquiriéndole a Yu si irá a la escuela de medicina, cosa que Yu confirma, preguntándole a Nana si se casará con Tomoya. Nana se muestra asqueada, negando querer eso, momento en el que aparece un comercial de Tomoya anunciando que vendrá a la ciudad. Ellas van al café, el cual encuentran lleno de fanáticas de Tomoya, hecho por el que Asuka se ofrece a ayudar e invita a las chicas a que también ayuden. Ellas ayudan en el café, cambiando de vestuario a través de los días, encontrándose a Kita con su novia y a Hishi. Al quinto día, Asuka comenta que es una pena que solo Yu y ella pudieran ir ese día, a lo que Yu la regaña por sugerir que usaran trajes de baño en el café. Yu recibe una llamada de su padre, quien la regaña por haberse saltado la escuela de preparación para la universidad, ante lo que Yu le dice que no pasa nada por faltar un día. Asuka le aconseja que no debería faltar, hecho por el que Yu contesta que solo iba a faltar por esa semana, pero Asuka señala que nunca pensó escuchar eso de Yu, ante lo que Yu opina que es Hiroyu quien la está corrompiendo. Luego de que Yu se va, Asuka se encuentra con Asuka, invitándola a trabajar con ella en el café, diciéndole que solo debe sonreír, hecho por el que Asuka se muestra contrariada. Asuka se cae, instante en
en el que Serie Asuka evita que se caiga el café y como todas la aplauden, ella sonríe. Serie Asuka ve un niño, quien le dice que vino a ver a Tomoya, expresando que él también quiere ser actor, cosa en la que Serie Asuka le da ánimo. Asuka le pregunta si conoce al niño en su fragmento, hecho que Serie Asuka confirma, y como Asuka le pregunta si el niño tiene una personalidad diferente en ese mundo, Serie Asuka se muestra preocupada. Nana, Mia y Kuroe llegan, confundiendo a Serie Asuka con Asuka, diciéndole que es más sexy, elegante y refinada que Asuka, hecho por el que Asuka se muestra molesta. Yu llega, pero identifica rápidamente a Serie Asuka pese a que Asuka quería engañarla, y como todas se toman fotos con Serie Asuka por lo linda que se ve, Asuka pide que se tomen todas una foto. Cuando llegan a casa, Serie Asuka ve la foto de Kyohei, poniendo su collar junto a esta, instante en el que la abuela de Asuka las descubre. Serie Asuka se presenta con ella, diciéndole que se llama Asuka, y que ellas también están sorprendidas de lo parecidas que son, y que por eso se volvieron amigas, cosa que la abuela de Asuka acepta. Durante la cena, Serie Asuka se muestra nostálgica, expresando que la comida está deliciosa, momento en el que el padre de Asuka comenta que tiene una reunión de trabajo, y como Asuka le pide que la lleve con él puesto que ella será la heredera del negocio familiar, su padre le dice que ella no está preparada para eso y que debería cambiar su elección vocacional. Asuka comenta que su padre no puede decidir eso, hecho por el que Serie Asuka le pregunta si ella quiere eso, y Asuka contesta que no quiere dejar morir el negocio familiar porque es algo que le gusta. Serie Asuka expone que el niño que vio en el café no es tan inocente en su fragmento, señalando que todos allí viven una situación de miseria y no tienen tiempo de pensar en el futuro, expresando que ella solo quiere ser libre e invitando a Asuka a que persiga sus sueños, hecho por el que Asuka le hace cosquillas a Serie Asuka. Esa noche, Asuka tiene un sueño donde abraza a su hermano, preguntándole dónde había estado, a lo que este contesta que él está bien. Asuka despierta entre lágrimas, descubriendo que Serie Asuka también está llorando, a través de lo que las dos se dan cuenta que soñaron lo mismo. Ellas expresan que por alguna razón se sienten muy bien, momento en el que el modulador astral de Serie Asuka suena, quien informa que apareció un desorden en su fragmento. Luego de que Serie Asuka sale, Asuka escribe algo en su mano, pidiéndole a Serie Asuka que la lleve con ella, ante lo que Serie Asuka responde que quiere que ella viva allí porque en ese mundo sí hay futuro. Serie Asuka le pide que le diga a las chicas que se divirtió mucho con ellas para luego esfumarse de ese fragmento. Por este motivo, Asuka le comunica a las chicas lo sucedido, invitándolas a ir al fragmento de Serie Asuka, puesto que anotó la frecuencia en su mano. Yu se ofrece a hacer la conexión, y luego de que hacen el ritual de las 4:44, ellas aparecen en el fragmento de Serie Asuka. Se nos muestra a Asuka huyendo del crepúsculo junto a su hermano y a su abuela, instante en el que su abuela tropieza, y cuando Asuka la ayuda, se da cuenta que Kyohei desapareció. Serie Asuka vuelve en sí, momento en el que le avisan que hay unos intrusos, y ella ve a Asuka y las demás. Las chicas se preguntan qué es todo eso, razón por la que Kuroe recuerda que Serie Asuka les dijo que su mundo fue consumido por el crepúsculo. Serie Asuka se presenta ante ellas, motivo por el que Asuka declara que vinieron a ayudar y no aceptarán que ella les diga que vuelvan a casa, a lo que Serie Asuka responde que es bueno que ellas hayan visto eso para que se den cuenta de lo que ocurre cuando un fragmento es consumido por el crepúsculo. Las chicas le informan que Yu es la conexión, hecho por el que Serie Asuka murmura que el modulador astral todavía tiene aquella función bloqueada. Serie Asuka agrega que la Yu de ese fragmento fue tragada por el crepúsculo, por lo que esa Yu ya no existe y no puede ser la conexión. Sin embargo, se nos muestra a Yu en el cuerpo de Ero-Yu, quien le dice que ella solo iba pasando por allí porque quería averiguar algo en el fragmento de Serie Asuka, instante en el que ambas quedan perplejas cuando ven el crepúsculo. Serie Asuka les explica que el crepúsculo apareció hace 10 años y empezó a consumir ese mundo. No obstante, este se detuvo y después de algunas investigaciones descubrieron que un ámbar que yacía bajo el árbol sagrado, al cual llamaron ámbar del crepúsculo, era lo que contenía el crepúsculo, y por eso le pusieron una barrera al árbol. Serie Asuka les muestra unos cristales, recordándoles que estos se obtienen cuando derrotan a un desorden, y si logran vencer al rey del crepúsculo, estos volverán a su forma original. Yu se pregunta por qué está en el mismo cuerpo que Ero-Yu, hecho por el que ella explica que tal vez es porque ella es más fuerte como igualadora, momento en el que descubren que el café está destruido, por lo que se proponen a ir al árbol sagrado. Serie Asuka les
muestra a unos chicos entrenando, señalando que son el escuadrón anticrepúsculo y ellos se están preparando para pelear contra los Noises. Seriazuka expone que es muy difícil encontrar personas capaces de ser igualadores, señalando que las chicas pudieron debido a su gran determinación en situaciones adversas, entregándole a las chicas unos moduladores astrales con todas las funciones desbloqueadas. Nana le devuelve el modulador viejo, a lo que Seriazuka les dice que les explicará las nuevas funciones después, hecho por que Asuka se muestra celosa. Seriazuka les dice a las chicas que ellas deberán hacerse responsables por los cambios que ocurran en su mundo, puesto que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ella les presenta a Mayuki, la líder de operaciones, la cual Mia recuerda como la chica que vio en el fragmento donde ella era la conexión. Seriazuka les informa que ese es el centro de operaciones, donde monitorean al crepúsculo, añadiendo que cuando el crepúsculo se expande, el ámbar aumenta su concentración y que además el motivo por el que ella se apresuró en volver fue porque el ámbar tuvo un aumento de concentración muy alto. Cruel le pregunta si es un desorden, cosa que Seriazuka refuta, manifestando que en ese fragmento ya pasaron esa fase y que lo más probable es que sea el rey del crepúsculo, acotando que si no hacen nada, ese fragmento será destruido, pero expresa que todavía no están listos para enfrentarse al rey del crepúsculo. Yu descubre que el camino al árbol está bloqueado, momento en el que unos niños la atacan con bombas apestosas, pero Seriazuka les informa que ella es su aliada. Mientras la guían a la base, Yu ve que un niño con un impermeable se les une. No obstante, ella lo pierde de vista cuando llegan, y Hiroyu no puede aguantar el impulso de abrazar a Asuka. Seriazuka regaña a los niños por haber salido sin su permiso, informándoles que no los dejará salir por un buen rato como castigo, pero Takumi huye. Mayuki le notifica a Seriazuka que la concentración del ámbar está aumentando de nuevo, hecho por el que las chicas se ofrecen a ir por Takumi. Sin embargo, ellos descubren a unos guardias que fueron consumidos por el crepúsculo, momento en el que ven al niño del impermeable, hecho por el que se preguntan si este es el rey del crepúsculo. Este corre hacia el árbol sagrado, lo que hace que se active la alarma, y Seriazuka ordena que desplieguen al escuadrón anticrepúsculo. No obstante, se nos muestra que estos fueron vencidos por los Noises. Nana, Mia y Kuroe se transforman, enfrentándose a los Noises, y pese a que Asuka le sugiere a Yu que se transforme usando los poderes de Hiroyu, ella señala que Hiroyu la está ignorando. Las chicas se abren paso entre los Noises, pero descubren que el niño está quebrando el árbol sagrado, instante en el que un Noise gigante aparece. Las chicas intentan retenerlo mientras que Asuka corre hacia el niño. Sin embargo, este aguanta los ataques y va tras Asuka, razón por la que Seriazuka se transforma, logrando llegar hasta el niño, pero se da cuenta que es demasiado tarde. El árbol junto al ámbar desaparecen, por lo que Seriazuka pierde su armadura, y Mayuki descubre que la concentración del ámbar está desapareciendo, hecho por el que ordena a todos evacuar. Ese fragmento comienza a ser consumido, y mientras que Yu les pide a Nana, Mia y Kuroe que aguanten, Seriazuka se disculpa por no poder haber hecho nada. Debido a eso, ella le da a Takumi su modulador astral para que él sea la conexión, y así puedan volver al fragmento de Asuka, expresando que se siente feliz de haberlas conocido a todas, y les pide a las chicas que cuiden de Asuka. Ella declara que vencerá al rey del crepúsculo para evitar que otros fragmentos desaparezcan, y mientras que Yu le dice la frecuencia del mundo a Takumi, Seriazuka descubre la identidad del rey del crepúsculo. Asuka vuelve en sí en su fragmento, por lo que ingresa la frecuencia del fragmento de Seriazuka para volver allí. Sin embargo, nada ocurre. Asuka se niega a aceptar esto, momento en el que ven a Hiroyu, quien le da el collar de Seriazuka, y mientras la abraza, Hiroyu le revela que Seriazuka fue tragada por el crepúsculo. Poco después, las chicas se muestran aliviadas de que por fin terminaron los exámenes parciales, expresando su preocupación porque Asuka ha faltado toda esa semana. Sin embargo, Asuka se presenta y se pone a bailar frente a ellas, revelándoles que ella hizo los exámenes parciales aparte. Yu le inquiere si está bien, cosa que Asuka afirma, declarando que ellas se encargarán del desorden en los otros fragmentos. Kita les dice que deben bajar de la azotea, hecho por el que Asuka le pregunta si le propuso matrimonio a su novia, y él contesta que lo hará en el fin de año, a lo que las chicas le dan ánimo. Asuka entonces invita a las chicas a derrotar al desorden en los demás fragmentos utilizando sus moduladores astrales, señalando que el rey del crepúsculo tendrá que mostrarse ante ellas eventualmente. Mia comenta que sería un desperdicio no hacer
hacer algo con los poderes que le fueron otorgados, cosa con las que las demás están de acuerdo. Yu se muestra preocupada, hecho por el que Kuroe le dice que si bien se ve como una alegría falsa, es mejor que estar deprimida, cosa con la que Yu está de acuerdo, pero señala que le recuerda a hace 10 años con el incidente de Kyohei. De este modo, vemos que en ese entonces Asuka le dijo a Yu que ella se encargaría de la tienda de miso de su familia, asegurándole a Yu que ella estaba bien, pero Yu acota que siempre se sintió incómoda con esa versión de Asuka. Kuroe le dice a las chicas que deben esperar a que el modulador astral dé la señal de que apareció un desorden, a lo que Asuka propone que haga una fiesta de Navidad para Takumi, señalando que se debe sentir solo porque él es la conexión. Nana revela que ella se encontró con él y su madre, hecho por el que todas apoyan la idea de la fiesta, pero Yu se muestra preocupada. Todo esto al momento que Kita es absorbido por el crepúsculo. El día de la fiesta, Takumi manifiesta que se siente feliz de que sus padres estén vivos, a lo que Asuka le dice que pide un deseo, y Takumi dice que ojalá la Asuka de ese mundo venga por él, señalando que se siente mal por el Takumi de ese mundo porque es como si hubiera robado su cuerpo. Debido a eso, Asuka le dice que ellas lucharán con el desorden y harán que Seria Asuka vuelva, puesto que después de todo, ellas son la misma persona. Taniji ve a Kita en la escuela, preguntándole por qué está ahí si es domingo, pero este contesta que se calle, momento en el que Taniji ve un Noisy y Kita desaparece. Yu le cuestiona a Asuka que le haya dicho eso a Takumi, señalando que es cruel darle falsas esperanzas, ante lo que Asuka responde que está segura de que Seria Asuka volverá. Yu les recuerda que Yu les dijo que Seria Asuka fue tragada por el crepúsculo, y como Asuka grita que eso puede ser mentira, Yu alega que Yu puede ser cualquier cosa, pero sigue siendo ella y no le mentiría a Asuka. Yu añade que Asuka es la que está mintiendo al decirle eso a Takumi, y lo peor es que se está mintiendo a sí misma, por lo que solo está evadiendo la realidad y está ignorando lo que debe hacer. Asuka replica que siempre pensó que Yu tenía una imagen de ella de ser una chica despreocupada desde que Kyohei murió, hecho por el que Yu la invita a que diga cómo se siente, pero Asuka sostiene que ella siempre lo hace. Yu expresa que nunca ha sentido que Asuka haya hablado desde el fondo de su corazón alguna vez, ante lo que Asuka concluye que entonces no hay motivo para que ella diga algo más. Asuka se va, a lo que Yu les dice a las chicas que Asuka volverá, y Kuroe se lamenta haber dejado que la situación llegara a ese extremo. Nana le reclama a Yu por haber sido tan dura con Asuka, hecho por el que Kuroe comenta que está de acuerdo con lo que Yu dijo, pero Nana sostiene que eso solo hará que Asuka se cierre más, señalando que debió haber usado palabras más suaves. A la vez que Asuka recuerda la última vez que vio a su hermano, Mia le pregunta qué le ocurrió, y Yu les cuenta que Kyohei desapareció un día que fue al parque con Asuka, y pese a que nadie la culpó, Asuka siempre se sintió culpable, a tal punto que iba todos los días al parque esperando que Kyohei volviera. En ese instante, Asuka cree ver a Kyohei, por lo que sale corriendo, momento en el que Mia expresa que no pueden dejar a Asuka sola, y Yu señala que debe estar en el parque. Asuka llega a la costa, preguntándose si Kyohei pudo haber sido arrastrado por el agua, y cuando se propone a regresar, se encuentra con el rey del crepúsculo. La alarma de desorden suena, a lo que Kuroe les informa que apareció en ese fragmento. La figura le comunica a Asuka que no es el rey del crepúsculo, sino un emisario del crepúsculo, revelando que ella también es Asuka. A la vez que las chicas se disponen a encontrar al desorden y Yu va por Asuka, la Asuka del crepúsculo, quien se presenta como Asuksa, expone que ella es la misma Asuka pero de otro fragmento donde escuchó el llamado del crepúsculo, por lo que se unió a este, invitando a Asuka a que se una también. Las chicas llegan a la escuela, donde encuentran a Kita, dándose cuenta que este es un desorden, y antes de transformarse, Kita las atrapa. Asuka declara que no tiene intenciones de unirse a Asuksa, señalando que Asuksa debe tener intenciones de destruir ese fragmento, cuestionándole cómo puede hacer algo como eso. Asuksa contesta que el crepúsculo es solo parte del ciclo perpetuo de destrucción y crecimiento, manifestando que todo en el mundo tiene luz y oscuridad, añadiendo que el trabajo del rey del crepúsculo es asegurarse que ese proceso ocurra, y utilizan al desorden para que los humanos puedan asimilar dicho proceso. Asuka señala que eso significa que el crepúsculo no desaparecerá aunque derrote a Asuksa,
ella, hecho por el que Asuka declara que no se puede hacer nada contra la fuerza de la naturaleza, pero aún así, Asuka sostiene que al menos la retrasará, yendo a atacar a Asuka. Yu se frustra cuando descubre que Asuka no está en el parque, razón por la que Hiroyu le reclama por rendirse tan fácilmente, llamándola falsa, cuestionándole si al menos sabe quién es ella misma, pero le da su modulador astral para que ubique el desorden. Hiroyu agrega que fue el mismo desorden que Seriasuke enfrentó y que probablemente vino por Asuka, exponiendo que se deshizo de Seriasuke porque se interponía entre ella y Asuka. Yu le pregunta qué quieren de Asuka, cosa que Hiroyu desconoce, pero manifiesta que Yu es la única que puede salvar a Asuka en ese mundo, expresando que no la perdonará si falla, por lo que Yu le agradece y va a donde está Asuka, razón por la que Hiroyu susurra que espera que Yu no pase por lo mismo que ella pasó. Kuro y las demás se despiertan amarradas en un salón de clases, hecho por el que ella señala que eso debe ser una ilusión de Kita, momento en el que Kita entra al salón, exponiendo que la deducción de Kuro es correcta y que él les enseñará las verdades de ese mundo. Asuka es repelida por Asuka, quien invita a Asuka a dejar todo lo que cree y que vaya con ella, declarando que así podrá prolongar la existencia de ese mundo. Kita saca un cassette explicando que esos son los verdaderos sentimientos de Kuroe, instante en el que se escucha a Kuroe expresando que ella pensaba que estaba mejor sola, pero se dio cuenta que sus amigos le dan fuerzas. Por eso, Kita declara que haberse dado cuenta de lo valiosas que son sus amigas la convirtió en una igualadora, pero le dice que después de que se gradúe, ella volverá a estar sola porque su estilo de vida es muy diferente al de las demás y que llegará a desear nunca haber conocido a sus amigas. Destruyendo su cassette, Kita pone el cassette de Mia, donde ella expresa que siempre quiso ser una heroína, a pesar de que todos la veían solo como una chica tierna. Kita entonces le dice que si bien ella puede encontrar un trabajo donde sea una heroína, la sociedad es un mundo de hombres, señalando que Mia solo quiere agradarle a los demás y al final le será más eficiente ser tierna que ser una heroína. Seguidamente, Kita pone el de Nana, donde ella declara que siempre pensó que ser tan directa era patético, pero a raíz de su casi matrimonio con Tomoya, se dio cuenta que ser honesta consigo misma y con los demás es algo valioso. No obstante, Kita comenta que Nana aceptó a su padrastro por esto, pero agrega que todavía no ha aceptado el hecho de que su madre no pueda ser independiente y vivir sin tener un hombre a su lado, indicando que lo más probable es que Nana sea igual a su madre y que incluso tenga más parejas que ella por su incapacidad de ser autosuficiente. Kita añade que todo el progreso que ellas habían creído tener era solo una ilusión de estar absortas en su propia realidad, manifestando que el mundo real es mucho más grande que eso, invitándolas a que reflexionen un poco. Yu se pregunta qué debería decirle a Asuka, pero se dice a sí misma que debe concentrarse en lo que realmente le quiere decir. Asuka le cuestiona si se unirá a ella, hecho por que Asuka declara que mantener a salvo ese mundo no es suficiente, ordenándole que traiga de vuelta a Seriasuke. Las chicas se muestran cabizbajas por lo que Kita les dijo. Sin embargo, Mia le dice a Kuroe que ellas no la dejarán, hecho por que Kuroe contesta que sabe que ellas dirían eso, lamentándose que no le dijo a Kita que estaba equivocado. Kuroe manifiesta que sus vidas son el resultado de sus acciones, y no en el cliché o las etiquetas que los demás pongan sobre ellas, porque las únicas que tienen el control de sus vidas son ellas mismas. A través de esto, Nana declara que ella puede elegir una vida diferente a la de su madre, y Mia afirma que aunque su sueño sea difícil, ella no dejará de luchar por conseguirlo, motivo por el que Kuroe declara que, después de todo, su determinación fue lo que las convirtió en igualadoras. Sus moduladores astrales aparecen frente a ellas, por lo que se transforman, derrotando a Kita fácilmente, y Kuroe manifiesta que ellas siempre pueden elegir cambiar. Asuka le revela a Asuka que como Seriasuke y su mundo son propiedad del crepúsculo, sería contraproducente traerlos de vuelta, señalando que Asuka se ve triste por eso, pero expresa que perdió a alguien importante para ella hace 10 años, y que en ese entonces ella estaba triste todo el tiempo. Asuka le pregunta si ella también perdió a Kyohei, cosa que Asuka confirma, mencionando que en esa época ella escuchó el llamado del crepúsculo y entendió que el crepúsculo la necesitaba y que ella necesitaba el crepúsculo.
A través de esto, Azusa acota que ella pudo dejar de lado sus emociones y liberarse de su dolor y arrepentimiento, invitando de nuevo a Asuka a ir con ella, exponiendo que si bien no quitará su pérdida, al menos podrá olvidar su tristeza. Asuka se propone a ir con ella, instante en el que Yu le grita que no lo haga. No obstante, Azusa toma a Asuka y la rodea con el crepúsculo. Yu grita que ella quiere a Asuka más que nadie, expresando que ama su actitud despreocupada, la forma en la que esconde su tristeza y cómo aún así pretende ser fuerte, exteriorizando que ella ama a Asuka, pero rompe a llorar porque no puede atravesar el crepúsculo. En ese momento, un disco aparece en su mano, por lo que Yu puede atravesar el crepúsculo cuando junta el disco con el modulador astral. Asuka le exige a Azusa que le deje ver a Yu, pero Azusa le dice que ella desea muchas cosas y no todas le pueden ser concedidas, momento en el que Yu llama a Asuka y se transforma. Yu pelea contra los Noises, logrando tomar a Asuka, con quien se disculpa por haberla llamado mentirosa, y antes de que pueda declararle sus sentimientos, Asuka le dice que ella también es una mentirosa, puesto que Yu siempre la cuidó y se preocupó por ella pese a que ella actuaba como si no lo hiciera. Asuka expresa que es gracias a Yu que ella quiere seguir viviendo y que puede ser como ella es, motivo por el que ellas se abrazan. Y como Yu comenta que esta vez sí siente que Asuka fue sincera con sus sentimientos, Asuka responde que es la primera vez que lo hace. Sin embargo, Azusa le ordena a los Noises que las ataquen, provocando que ellas caigan, instante en el que Asuka ve el collar de Seriazuka y cuando lo toma, la espada de Seriazuka cae cerca de ella, por lo que Yu y Asuka se proponen a enfrentarse a los Noises. Yu entonces le dice a Asuka que ella es la única responsable de su vida y no debe querer tomar la responsabilidad por algo que no fue su culpa, además de que no debería tratar de siempre cargar con los problemas de los demás porque es arrogante, pero Asuka responde que es más arrogante que Yu lo diga, hecho por el que Yu señala que ella es la estudiante de honor después de todo. No obstante, Azusa la repele y la espada de Asuka es destruida, momento en el que las chicas aparecen para cubrirla, haciendo un extra giga ultra mega super duper combo para derrotar al Noisy gigante. Las chicas se felicitan entre sí, momento en el que Asuka le pide a Yu que le diga lo que le dijo antes porque no la escuchó bien, pero Kuroe les recuerda que deben encargarse de Azusa. Ella les inquiere si lucharán contra ella pese a que ella es Asuka de otro fragmento, pero Yu le contesta que puede ser Asuka pero no es su amiga, cosa que disgusta a Azusa, momento en el que Asuka le pregunta si el trato de no destruir ese fragmento si va con ella sigue en pie, declarando que irá con Azusa. Las chicas le dicen que no es necesario que se sacrifique, ante lo que Asuka contesta que lo hará, dándole su casetera a Yu. Asuka se despide de ellas y como Mia intenta detenerla, Yu la contiene, diciéndole a Asuka que esperará hasta que vuelva, y Asuka responde que lo hará. Posteriormente, las chicas le cuestionan a Yu por qué dejó ir a Asuka, hecho por el que ella replica que confía en Asuka, puesto que sabe que Asuka tiene intenciones de volver. Paralelamente, Asuka le reclama a Azusa cuánto más tendrán que seguir caminando, a lo que Azusa le dice que pronto empezará a escuchar las voces del crepúsculo y no necesitarán hablar más. No obstante, Asuka le dice que tiene hambre y pese a que Azusa expone que para ellas el tiempo se detuvo y no necesitan comer, Asuka insiste tanto que quiere comer que Azusa termina cediendo. Ella invita a Azusa a comer chikua, hecho por el que ella toma uno, momento en el que Asuka le cuestiona si en verdad es su otra yo y Azusa le recuerda que ella dejó de lado sus emociones. Asuka entonces recuerda que la razón de que a ella le gusten tanto los chikua es porque un día tenía hambre y pese a que no le gustaban, Kyohei la convenció de comérselos, alegando que si lo hacía, sacaría buenas notas en sus exámenes. Asuka le insiste a Azusa para buscar a Kyohei en ese fragmento, pero descubre que tampoco existe, hecho por el que Azusa expone que ella lo ha buscado por incontables fragmentos y Kyohei siempre desaparece el mismo día. Asuka sostiene que tienen que seguir buscando, y como Azusa responde que ya es imposible conseguirlo, Asuka espeta que no hay nada imposible. Asuka agrega que no se puede rendir porque Kyohei tampoco lo haría, recordando un día donde él le dijo a Asuka que tenían que buscar hasta el final un collar que se le perdió a Yu. De este modo, Asuka expresa que siempre que piensa en Kyohei, ella puede dar más de sí, sosteniendo que Kyohei todavía vive dentro de ella. Asuka señala que Kyohei todavía vive dentro de Azusa también, cosa que Azusa
Asuka niega, alegando que sabe que Kyohei ya no está y que ella no se mentirá a sí misma para hallar consuelo, cosa en la que Asuka le da la razón, llamándose a sí misma mentirosa. Por esto, Asuka expone que el día que Kyohei desapareció, ella lloró mucho, pero no fue por su hermano, sino para que los adultos sintieran pena por ella y no le echaran la culpa. Asuka manifiesta que ella se dio cuenta de lo horrible que eso es, llegando a odiarse a sí misma, por lo que llegó a pensar que ella merecía un castigo. Debido a eso, ella decidió empezar a vivir la vida que Kyohei no pudo, sabiendo que esos sentimientos son solo una mentira. Asuka señala que Asuka dejó de lado sus emociones para castigarse porque también se siente culpable, ante lo que Asuka grita que no hay más nada que ella pudiera hacer, recordando el día que Kyohei desapareció, a raíz de lo que ella decidió vivir como si Kyohei nunca hubiese existido. De esta manera, Asuka llegó a la conclusión de que podía vivir como si nadie más existiera, hasta un día donde se encontró con el crepúsculo, con el cual ella destruyó su fragmento y se rindió de todo. Sin embargo, Asuka le recrimina a Asuka cómo es que ella pudo volver a sonreír y no llegó a la desesperación que ella sufrió, ante lo que Asuka explica que ella también ha pensado en diferentes fragmentos donde hay diferentes posibilidades para ella, pero ella se negaba a ver dichas posibilidades por querer castigarse a sí misma, como si el crepúsculo la hubiera tragado. Asuka manifiesta que ella ya no usará a Kyohei como excusa ni culpará a nadie más, concluyendo que Yui y Asuka tenían razón puesto que solo se tenía que enfrentarse a ella misma, declarando que la realidad es el resultado de las decisiones que cada uno toma, y que una vez haya aceptado eso, ella se sentirá liberada, por lo que Asuka proclama que ella eligió ser libre. Asuka le invita a que deje de castigarse, hecho por que Asuka responde que si hace eso, ya nadie recordará a Kyohei, pero Asuka le aconseja que de vez en cuando lo puede recordar y llorar si es necesario, incitándola a que lo haga desde el fondo de su corazón. Asuka le pregunta si Kyohei la perdonará por hacer eso, razón por la que Asuka recuerda un día que Kyohei le dijo que según sus nombres, él vive el hoy en paz y Asuka es el puente para ir hacia el mañana. Asuka le pregunta si eso significa que lo terminará dejando atrás, pero Kyohei declara que, eventualmente, el mañana siempre se terminará convirtiendo en el hoy, por lo que simplemente deberían esperar que ese hermoso mañana llegue, como si fuera un crepúsculo en el horizonte. A través de esto, Asuka expresa que Kyohei siempre estará con ellas mientras haya un mañana, poniendo su mano en el pecho de Asuka, quien toma la forma de Asuka niña. Asuka le pregunta si Kyohei está con ella en ese momento, y como Asuka asiente, Asuka rompe a llorar desconsolada por su hermano, y Asuka la abraza. Asuka le dice que siempre ha estado con ella, hecho por el que la Asuka niña se convierte en un fragmento, el cual Asuka sostiene contra su pecho, despidiéndose de su yo niña, pero expresa que ojalá se pueda encontrar con ella de nuevo, deseando que eso sea en el crepúsculo del mañana. Las chicas van a recibirla y Asuka les comunica que ya regresó. Cuando llega la primavera, las chicas le cuestionan a Asuka que quiera ir a la misma universidad que Yu, hecho por el que Asuka sostiene que ella puede hacerlo porque hay posibilidades infinitas que ella puede alcanzar para su futuro. Yu le dice a Asuka que la ayudará y Asuka afirma que se esforzará por Yu, momento en el que Mia se lamenta que el próximo año ella será la única que quedará en la sociedad de investigación de la radio, motivo por el que Nana le asegura que encontrarán a estudiantes de primer año para que se unan. Asuka ve a Mayuki, quien no la reconoce, pero Asuka la invita a que se una a la sociedad de radio, cosa a la que Mayuki se niega, comentando que le dijeron que se alejara de la sociedad de radio. Mayuki añade que ella quiere ser una famosa personalidad de la radio y que su ídola es Annie Maxta, pero no podrá lograr eso si se une a la sociedad de radio, puesto que ellas solo van al café. Debido a eso, Asuka pone una grabación donde ella habla junto a Annie Maxta, razón por la que Mayuki se muestra maravillada, a lo cual Asuka acota que Annie era aprendiz del dueño del café, por lo que Mayuki le pide que le presente a Annie y ella se unirá al club. De esta manera, ellas van al café y Asuka convence a Mayuki para que las ayude a infiltrarse en la habitación de difusión. Tremenda lacra, Asuka.
Posteriormente, Asuka se levanta por la tarde, momento en el que su abuela le informa que alguien tomó miso del depósito, razón por la que Asuka corre hasta la costa, señalando que es el mismo crepúsculo que vio aquel día pero con una luz diferente. De esta manera, Asuka concluye que no hay nada que temer porque el futuro comienza hoy, y luego de que ella hace como si estuviera haciendo el ritual de las 4:44, un modulador astral aparece en su mano. Akane Sasushoujo es una metáfora de la búsqueda interna que todos llevamos a cabo en algún momento de nuestras vidas. El ritual diario de las chicas, donde sintonizan una frecuencia específica, es como un mapa que nos guía en nuestro propio viaje personal. Cada frecuencia representa una faceta de nuestra personalidad, un sueño, un miedo. Al igual que ellas buscan la frecuencia perfecta, nosotros buscamos armonizar nuestras distintas partes para encontrar nuestro equilibrio. El mundo dorado crepuscular al que acceden las chicas es una representación de nuestros anhelos más profundos. Es un lugar donde nuestros sueños cobran vida, pero también donde enfrentamos nuestros miedos más oscuros. Así como ellas deben luchar para proteger ese mundo, nosotros debemos proteger nuestros sueños y trabajar para hacerlos realidad. Así como en el anime, la luz juega un papel fundamental, representando la esperanza, el conocimiento y la guía. Cada una de las chicas es como una pequeña estrella, buscando su propia luz interior. Al igual que la frase de Goethe, trata de buscar dentro de ti mismo. Allí está la fuente del bien. Akane Sasushoujo es una historia sobre la amistad, el autodescubrimiento y la búsqueda de un propósito. Nos enseña que todos llevamos dentro de nosotros la capacidad de alcanzar nuestras metas y encontrar nuestra propia luz. Nos vemos en el próximo video.